¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva clase de historia para tercero segunda de la Escuela Secundaria 28. Bueno, las primeras tres clases nosotros estuvimos haciendo una especie de diagnóstico, ¿no? De repaso de cómo, bueno, se fue produciendo una gran serie de cambios en Europa, ¿no? Que tenían que ver con el paso de la Edad Media hacia la modernidad, de cómo se produjeron los grandes viajes, ¿no? Y los grandes descubrimientos en América. Y que bueno, a partir de todo esto condujo al surgimiento de un nuevo modelo económico que es el capitalismo y a partir del cual va a sentar las bases para el nuevo proceso que vamos a ver en esta clase, que es la revolución industrial. Este proceso, bueno, comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII y el video que ustedes van a ver en esta clase tiene que ver con la lectura del material anual que yo fui al Classroom. Y para comprender lo que ustedes van a ver en este video, tienen que leer las primeras cuatro páginas del archivo, que son las páginas 172, 173, 174, y bueno, la cuarta página que es de otro libro, que es la página 19. Bien, vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy sobre la revolución industrial en Inglaterra. Vamos a comenzar primero con el concepto de revolución. Esto van a encontrarlo en la primera página que tienen que leer, para más o menos saber a qué se llama revolución, ¿no? ¿Por qué la industrialización fue una revolución? Bueno, se puede decir que la revolución es un cambio profundo en las formas de vida de las personas, o sea, un cambio de raíz. Es decir, algo que cambia una situación anterior, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en esta etapa, donde cambia la forma de vida y la forma de producir, ¿no? De los productos, muy diferente a la etapa medieval y a la etapa de la transición, ¿no? Desde lo que es el fin de la Edad Media hacia la modernidad. Ahora, estos cambios profundos pueden darse a nivel político, ¿no? Como por ejemplo sucedió con la Revolución Francesa, que es uno de los temas que veremos después de Revolución Industrial, o también, por ejemplo, más cerca, la Revolución de Mayo, que ocurrió en Buenos Aires y que después va a impactar en el resto de lo que después va a ser la República Argentina. Pero bueno, para tener en cuenta las revoluciones, los cambios que dejan las revoluciones, no suelen ser de un día para el otro. Pueden sí comenzar a una fecha determinada, ¿no? En el caso de las revoluciones políticas, como el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa que comienza el 14 de julio de 1789. Pero no es que ocurrió ese día y el cambio fue total, sino que comienza en esa etapa y durante unos 30, 40 años va a empezar a haber una serie de cambios sociales en Francia que estaba atravesando el absolutismo, que ya hemos visto en las clases anteriores, y pasa a convertirse a una república. Bueno, en nuestro caso, que durante 300 años dependimos de los españoles y logramos la independencia luego de un proceso que tardó unos 6 años entre lo que fue el 25 de mayo hasta la declaración formal de independencia, que fue el 9 de julio de 1816. La revolución también puede generar cambios en lo económico y lo social. Y acá, bueno, aquí hay una aclaración que quiero poner en el paréntesis que dice que las transformaciones tienen resultados muy posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que van cambiando la forma de producir productos, alimentos, o de la organización de los trabajadores, no cambian tampoco de un día para el otro. Suelen empezar de una manera y después van mutando con el tiempo. En el caso de la revolución industrial, las primeras formas de trabajo, ¿no? Previo a la industrialización, tenían que ver con los talleres artesanales, donde habían pequeños grupos de personas, y después la organización va a ser masiva porque va a haber más personas trabajando adentro de lo que después van a ser las fábricas. Y los cambios económicos van a notarse cuando los empresarios empiezan a acumular capitales y empiezan a reinvertir ese dinero. Y bueno, la gente que antes no tenía trabajo, al obtenerlo, empieza a cambiar su modo de vida porque tiene acceso a dinero y acceso
a bienes y servicios. Bien, ahora bien, ¿qué es la revolución industrial? ¿Cuál es el concepto de revolución industrial? Se puede decir que es un proceso de transformaciones económicas y sociales que se iniciaron en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Acá hago una corrección, ahí dice XVII, pero es siglo XVIII. Y que, según los historiadores, suele localizarse como fecha de inicio el año 1760 o 1780. Bien, ¿por qué esos años? Porque en realidad se trató de un proceso que fue ocurriendo con el paso del tiempo. Ahora, ¿qué implicó esta revolución industrial? Esto, bueno, pueden encontrarlo en la tercera página del material, que se trata justamente de la página, perdón, me corrijo, sigue siendo la primera página, que es la 172. Y ahí van a encontrar, bueno, las características, ¿no?, del concepto de revolución industrial. Eh, Empiezan a aparecer nuevas formas de producción que tienen que ver con la industria moderna. Esta va a aparecer a partir de la invención de las primeras máquinas de hilar y de tejer, ¿no?, que funcionaban a vapor, y con nuevos modos de organizar el trabajo. Como yo ya había mencionado anteriormente, la producción, ¿no?, por decir de alguna manera artesanal, pasa a convertirse en producción industrial, pero para eso, bueno, va cambiando también los lugares de trabajo. Como ya había mencionado, primero se trabajaba en talleres donde había poca cantidad de personas, y luego la cantidad de personas va a crecer, o sea, va a haber una gran cantidad masiva de trabajadores, ¿no?, de obreros, que van a ocupar las fábricas. Otra característica propia de la revolución industrial es la producción a gran escala de bienes elaborados. ¿Qué quiere decir esto? Como ya había mencionado, la producción antes de que aparezca la industria era artesanal. Como trabajaban pocas personas, la cantidad de productos que se obtenían eran pocas. ¿Por qué? Porque no existía, por ejemplo, la energía que movía las maquinarias, como hay hoy, por ejemplo, la electricidad, o en su momento la energía a vapor. En esos tiempos, si vamos a la industria textil, lo que es la industria de la ropa y de las telas, los telares eran mecánicos y eran impulsados por la fuerza humana. Ahora, a partir de la invención de la máquina a vapor, esto va a permitir producir mayor cantidad de productos en menos tiempo. Van a encontrar también en el material que esta revolución suele ser comparada con la revolución neolítica del año 10.000 antes de Cristo. ¿Por qué se hace esta comparación según el material? Bueno, justamente porque acá empieza a haber un cambio en el modo de vida que existía en esa época, ¿no?, en la prehistoria, donde los seres humanos eran nómades, es decir, se trasladaban de un lugar a otro para obtener su alimento, ¿no?, sea por recolección o por la caza de los animales. Y en esa etapa, en la Revolución Neolítica, se produce el proceso de sedentarización, es decir, las personas dejan de moverse a un lado al otro, se quedan en un lugar fijo, y el alimento, en lugar de buscarlo o de obtenerlo por medio de la caza, lo hacen a través de la cría de animales y de la agricultura. Entonces fue un gran cambio en la historia de la humanidad, que se compara con la revolución industrial porque acá también tiene que ver con la forma de obtener los bienes, los alimentos y los servicios, pero con una gran explosión, por decir de alguna manera, tecnológica. Bien, van a encontrar también en el texto por qué se produce en Inglaterra la revolución industrial. Esto pueden encontrarlo en la segunda página del material, que es la página 173, y se complementa con la página 19, ¿no?, de otra bibliografía, ¿no?, que no es la misma que la que aparece en las primeras tres páginas. Y para resumir un poco, bueno, acá se cuenta un poco las causas de por qué la revolución comenzó en Inglaterra y no en otro país. En primer lugar, la revolución industrial comenzó gracias a la revolución agrícola del siglo XVII. Esto quiere decir que en esa época el campo comenzaba a mecanizarse, es decir, se empezaba a producir
con ayuda de tecnología nueva que permitía una mayor cantidad de producción de productos agrícolas, y de roturar también, ¿no? Por ejemplo, el arado de metal, el abono del suelo, el uso de herramientas de hierro o de acero, que van a permitir que se produzca mayor cantidad de alimentos en poco tiempo. Y también porque en esa época en Inglaterra se habían producido los procesos de cercamiento de los campos. Es decir, los campos dejan de ser campos comunales, que podía explotar todas las personas que viven al campo, para ser campos privatizados por los empresarios o burgueses. Y bueno, esta revolución agrícola, al permitir una mayor cantidad de alimentos, va a permitir también que crezca la población, porque va a estar mejor alimentada, y esa población que empieza a crecer, empieza a tener una mayor demanda de manufacturas, es decir, de productos elaborados por el hombre. Tengan en cuenta que, bueno, la gente que empieza a trabajar tiene sus necesidades, ¿no? Como nos pasa a nosotros, ¿no? Que trabajamos, que queremos tal vez comprar algo, ¿no? De darnos un gustito. Bueno, en esa época la gente también empieza a tener estas demandas. Por lo tanto, como en Inglaterra ya empieza a mejorar la producción artesanal, entonces se va a dar incentivo a la gran industrialización. Otra razón va a ser que los campesinos se convierten en en asalariados urbanos, es decir, en obreros. ¿Por qué? Porque a raíz de los cercamientos de los campos, muchos campesinos que se quedaron sin propiedades o que no tenían trabajo, tuvieron que trasladarse a las ciudades en busca de mejores condiciones o de mejores empleos. Y cuando empiezan a aparecer las primeras fábricas, estos antiguos campesinos empiezan a ser reclutados para trabajar en las maquinarias, es decir, se convierten en obreros. Otra razón va a ser que el comercio en Inglaterra va a estar facilitado por la amplia difusión de la moneda. ¿Por qué es una causa importante? Porque mientras en el resto de Europa las transacciones se realizan por medio del trueque, el trueque es un intercambio de un bien por otro, en Inglaterra se difunde el uso de la moneda, o sea, los billetes, las monedas, ¿no? Como medio de cambio para adquirir bienes y servicios, ¿no? O sea, la compra, ¿no? A través de los billetes y las monedas. En Inglaterra esto ya era muy común, mientras que en el resto de Europa esto no sucedía, estaba un poco más atrasada en ese sentido. Otra razón de por qué en Inglaterra va a ser también la burguesía, ¿no? Como protagonista de este proceso. O sea, los burgueses o los capitalistas, ¿no? Los empresarios que empezaron a acumular dinero ya desde la época anterior a la Revolución Industrial, acumularon grandes cantidades de dinero y de capitales, o sea, no solamente dinero, sino también bienes, que van a ser invertidos en la industria y que también les va a permitir orientarse hacia diferentes formas de invertir su dinero, ¿no? O sea, diversificar la inversión. No solamente, por ejemplo, dedicándose a la industria, sino también comprando campos, dedicándose a la agricultura, a la transacción de dinero, a los préstamos, etcétera. Otra razón también es que hay una fuerte vinculación de Inglaterra con el comercio internacional, especialmente con sus colonias en África y en América, y el inicio de la producción a gran escala. Bueno, como ustedes saben, a partir del siglo XV, XVI hasta el siglo XIX, las potencias europeas establecieron una relación de metrópoli y colonia, ¿no? Con el resto del mundo, especialmente con los países de África y de América. Y en ese momento, Inglaterra se estaba convirtiendo en uno de los países con mayor cantidad de colonias en el mundo, especialmente en África y en América, ¿no? En lo que hoy es Estados Unidos. Y entonces, esto va a permitir que sus productos sean colocados en estos lugares. La producción a gran escala también se vincula con este fenómeno. ¿Por qué? Porque al haber población esclavista, ¿no? O sea, grandes propietarios de esclavos que también tenían necesidades de tener vestimenta y alimentos, va a ser una oportunidad debido a la gran demanda creciente que va a permitir a Inglaterra invertir dinero en la industrialización. También hay que tener en cuenta el control de las rutas marítimas.
Bueno, Inglaterra a partir del siglo XVIII se convierte, incluso hasta el día de hoy se podría decir, en la gran potencia de los mares. Hasta el siglo XVIII lo era el Reino de España, y bueno, cuando Inglaterra comienza a crecer y a desarrollar su flota, comienza a superar a España, sobre todo después de lo que fue la, la, mm, la batalla de Trafalgar y otros episodios relacionados con las guerras en Europa. Esto va a permitir entonces también que en Inglaterra se sancionen leyes a favor de de la navegación marítima, del impulso a la industria de los barcos, ¿no? Y esto le va a permitir a Inglaterra trasladar las mercaderías producidas en el archipiélago, o sea, dentro de las Islas Británicas, al resto del mundo. También hay que tener en cuenta que hay un gran impulso del desarrollo científico en Europa, pero especialmente en Inglaterra, donde racionalismo y ciencia se combinan y permiten incursionar en áreas de investigación, ¿no? Que tienen que ver con la producción, con el desarrollo y también con lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Con la tecnología. El racionalismo es una doctrina que sostiene el uso de la razón. En esa época es muy importante mencionar esto porque el desarrollo científico se empieza a alejar de la filosofía y de los dogmas de la iglesia, entonces comienza a haber una experimentación más científica que se opone totalmente a los viejos convencionalismos de la Edad Media. También hay nuevas legislaciones, es decir, se sancionan leyes que se alejan de lo tradicional, volvemos de vuelta a ese conflicto con la Edad Media, ¿no? O con las formas tradicionales de gobernar, y estas leyes, que son impulsadas especialmente por la burguesía, ¿no? Porque es la clase protagonista de todo este proceso, va a permitir, por ejemplo, entre otras cosas, los cercamientos de los campos, va a permitir, por ejemplo, el impulso a la industria, va a permitir qué tipo de producción se va a alentar, entre otras cuestiones. También hay que tener en cuenta que en Inglaterra comenzó un proceso de pavimentación de los caminos. Bueno, no como hoy que las calles están pavimentadas con cemento, sino que en ese momento, por ejemplo, deciden poner los adoquines, ¿no? Esas famosas piedras pesadas gigantes. ¿Para qué? Para permitir que las carretas se trasladen del campo a la ciudad sin que éstas sufran ningún tipo de contratiempos. Ustedes saben que si una carreta viaja por el medio del campo y llueve, es probable que esta carreta quede estancada o quede atrapada en el barro. Entonces se decide desde el gobierno una política de pavimentación de los caminos para una mejor y más fácil traslado de productos desde el campo a las ciudades y desde las ciudades hacia el campo. También se empiezan a construir canales, ¿no? Que son como ríos artificiales para comunicar las zonas del campo hacia la ciudad, o incluso desde centros industriales a centros urbanos dentro de Inglaterra. Y por último, lo más importante, tiene que ver con el material que va a ser clave para la revolución industrial, que es el uso del hierro y el carbón. Las maquinarias van a utilizar estos materiales. Recuerden que los telares, ¿no? Porque la primera gran industria de Inglaterra es la industria textil, o sea, la de producción de vestimentas, de telas, se hacía por medio de telares mecánicos hechos de madera. Es por eso que cuando se descubre el uso de la energía a vapor, se utiliza el hierro y el carbón como materiales para las maquinarias y como también como una forma de combustible, ¿no? Para impulsar estas maquinarias. Otra cuestión que ustedes van a encontrar dentro del texto es por qué, por qué se produce a fines del siglo XVIII la revolución industrial. Bien, esto tiene que ver con que hay una gran demanda, ¿no? Que viene desde las explotaciones coloniales en las plantas azucareras, ¿no? Especialmente en el sur de Estados Unidos y en el Caribe, ya que los dueños de esclavos exigían ropa, ¿no? O también telas, o sea, textiles, y herramientas de trabajo. Esto va a permitir a Inglaterra entonces impulsar más la industria, ¿no? Para producir vestimentas y para producir herramientas para el trabajo de los esclavos.
tengan en cuenta que estas zonas, ¿no? O sea, el Caribe y el sur de Estados Unidos, eran zonas donde había una gran cantidad de población negra y la cual estaba sometida al duro trabajo de los blancos. Esto entonces también provoca que haya una invención masiva de máquinas de hilar y también debido al desequilibrio productivo entre tejedores manuales e hilanderos. O sea, vean ustedes estas cifras. Por cada tejedor había 5 hilanderos. Y también había una gran escasez de hilos. O sea, ustedes saben que para confeccionar, primero se debe tejer y después se debe hilar. El tema es que el primer proceso, el de tejer, es un proceso que se hace por medio de los telares y se requiere una sola persona. Pero el tema para hilar es que se requerían más personas. Por eso había que mejorar esto y por eso se impulsa la invención de las máquinas de hilar. Bien, el siglo XVIII constituye entonces la primera fase de la revolución industrial. Esto es importante de mencionar porque la revolución industrial no es que fueron dos, sino que es una sola y se va dividiendo en diferentes fases. Esta primera fase abarca aproximadamente entre 1760 y 1830 y es una fase textil, es decir, Inglaterra se va a volcar de lleno a lo que es la producción, como ya mencioné, de telas, de ropa, etc. Ustedes van a encontrar también en el texto que se empiezan a introducir máquinas hiladoras, ¿no? Las más famosas fueron la Spinning Jenny en 1760, la Waterframe en 1768 y la Mule Jenny en 1775. Para resumir más o menos, bueno, la primera máquina, la de 1760, permitía crear una gran cantidad de hilos, pero el tema es que eran quebradizos, o sea, eran de mala calidad y se rompían. La segunda maquinaria producía también en mayor cantidad y producía hilos un poco más resistentes, pero eran demasiado gruesos. Y finalmente, la última máquina que se inventa es una combinación de las dos anteriores, o sea, permite crear hilos en mayor cantidad, pero más resistentes sin el defecto de que sean tan gruesos. Bien, en esta época van a aparecer entonces las primeras fábricas, ¿no? Debido a la gran cantidad de mano de obra disponible, ¿no? O sea, de la gran cantidad de obreros que surgen a partir de la gente que venía del campo, ¿no? De la migración del campo a la ciudad. Las primeras máquinas a vapor se utilizaban para extraer aguas de las minas de carbón. Ustedes saben que las maquinarias funcionaban con energía de carbón. Y después, a raíz de esto, para mejorar más la producción o para hacer una producción en serie, el británico James Watt inventa la máquina de vapor para producir energía. Y bueno, como yo ya había mencionado, se había creado el telar, perdón, la máquina de hilar, y como había había crecido ahora la cantidad de máquinas de hilar, se había reducido la cantidad de máquinas de tejer. Por eso aparece el telar mecánico debido a la gran producción de hilos. Para concluir finalmente, bueno, se va a producir un fenómeno en el que se vinculan las maquinarias, los capitales y los conocimientos. En esa época las maquinarias eran muy sencillas y su costo de producción, o sea, de creación, era muy barato. Es por eso que los grandes empresarios capitalistas van a invertir en estas máquinas, en estas máquinas de hilar y de tejer, y en abrir fábricas porque no se requería tanto costo. O sea, con 3 o 4 máquinas o un poco más y unos pocos obreros, era muy fácil instalar una fábrica y esto amplía los conocimientos de la industria a domicilio. Como yo ya había mencionado, antes de la producción industrial había otras formas de producir. La primera industria fue la industria a domicilio, que es cuando los burgueses compraban hilos, los mandaban a tejer al campo y luego pasaban a buscarlo después de 15 días. Esto después va cambiando con la producción artesanal, cuando aparecen los talleres en las ciudades, y donde poco a poco los campesinos son contratados y empiezan a salir de los campos hasta evolucionar en la gran industria donde ya el trabajo es permanente. Como ya había mencionado entonces, las fábricas se empiezan a instalar con un mínimo de inversión de dinero. Y esto, al no tener un costo tan alto, ¿no? Para instalar una fábrica y para invertir en las máquinas a vapor, permitió expandir la industrialización en Gran Bretaña.
Y como contraparte, se empieza a producir un fenómeno de diferenciación geográfica de acuerdo con la producción. Por ejemplo, aquellas zonas de Inglaterra que se dedicaban o se especializaban en la industria textil, cambia su fisonomía espacial. Es decir, como estas industrias son más rentables, o sea, obtienen más dinero, mucha gente comienza a instalarse alrededor de estas fábricas y comienzan a vivir ahí construyendo casas, y esto va a permitir la fundación de grandes ciudades como, por ejemplo, Manchester y Liverpool, que fueron los dos grandes centros industriales de Inglaterra. En cambio, aquellas zonas que estaban especializadas en producción industrial de herramientas y utensilios, o sea, elementos que usamos en la vida cotidiana, permanecieron casi iguales. ¿Por qué? Porque no utilizaban máquinas mecánicas como por ejemplo, la industria textil, y sobre todo porque las técnicas de producción eran las mismas que la de la producción a domicilio, o sea, un tipo de producción artesanal basada en el sistema de la industria a domicilio.